Buenas noches, hermanos. Qué alegre que estemos reunidos nuevamente para un estudio bíblico de los martes. Hoy martes 19 de agosto del año 2025. Me da gusto de que podamos reunirnos. Hoy nos toca el estudio número 13. Estudio número 13 del libro de Ezequiel. Es estudio número 13. Pero el pasaje que nos toca estudiar es el capítulo 10 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10 y vamos a estudiar del 1 al 22. Ezequiel 10, del 1 al 22. Tengo que decirle, hermanos, de que en este pasaje vamos a ver bastantes descripciones nuevamente de la Merkabah, o sea, el trono móvil de Dios, en donde la imagen que el profeta vio en Ezequiel capítulo 1 se vuelve a ver acá y se vuelve a describir acá. Así que no vamos a tomar hoy tanto tiempo en ver los detalles de la descripción de los querubines y de sus componentes, que eso ya lo hicimos en el capítulo 1. Así que a los hermanos que nos ven en las redes sociales les animamos a que vean los primeros 3 estudios de Ezequiel. Ahí se da con bastante detalle una explicación sobre la Merkabah, o sea, sobre el trono móvil de Dios, que está compuesta por querubines y querubines de menor grado. Así que van a ver que hoy vamos a ir un poco rápido en el estudio porque no vamos a necesitar ver tantos detalles, porque nos llevaría a un nuevo estudio de algo que ya vimos. Hay unas pequeñas diferencias que yo se las voy a puntualizar para que ustedes las tengan presente a la hora de que ustedes lo estudien en casa también o lo vuelvan a ver en algún lado. Así que vamos a orar y vamos a proceder a nuestro estudio bíblico. Bienvenida a nuestra hermana Cecia, que ya está con nosotros. Oremos. Nuestro Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor, por todo lo que tú haces para nosotros. Gracias, Señor, porque hoy vamos a ver otra forma en la que podemos entender el gran amor que tú le tienes a tu pueblo Israel y que también nos tienes a nosotros como hijos tuyos. Veremos con más detalle, Señor, cómo fue tu salida del templo de Jerusalén. En el sentido estricto sabemos que en el sentido general pues tú estás en todas partes y no hay nada que te impida estar en cualquier lado, pero tú habías puesto tu presencia de una manera especial en el templo de Jerusalén y vamos a estudiar hoy algo de eso. Te pedimos de que tú ilumines nuestra mente y que podamos, Señor, aprender más de ti. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ver Ezequiel capítulo 10 y dice así el versículo 1. Miré, vi aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y recuérdense que aquí estamos viendo la continuación de la visión que Dios llevó a Ezequiel. Se recuerdan que él estaba en su casa sentado con los ancianos de Judá que estaban allá en el exilio en aquella ciudad que se llama Tel Aviv, y él estaba, hermanos, allá sentado cuando el Señor lo tomó y lo llevó a Jerusalén a ver todas estas visiones que empezaron en el capítulo 8. Se recuerdan que ya vimos algunos detalles en el 8, 9, hoy nos hace falta ver el 10 y en el 11 se culmina esta visión en particular. Hay muchas más visiones que vamos a ver, pero por ahora quiero que ustedes recuerden eso. Así que él continúa en este éxtasis en el que él está viendo. Él está ya en Tel Aviv, hermanos. Es en el espíritu que él llegó hasta el templo y está viendo todo esto. Ahora,
Todo esto, hermanos, también es en el ámbito espiritual. No es de que esto lo vieron más israelitas. Esto solo Dios le permitió, hermano, bienvenido. Qué alegre que ya están acá. Bienvenidos. Bienvenida, hermana. Qué alegre que están de vuelta. Bienvenidos. Estamos en Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Entonces, quiero que tengamos claro de que nadie más estaba viendo esto que pasó realmente a nivel espiritual. Y tengo que decirles de que tampoco es con estas figuras tal y como las ve Ezequiel, sino es una forma en la que Dios se representa para que Ezequiel y nosotros hoy entendamos. Y hoy hay una lección muy tierna aquí, muy tierna, es para mí este pasaje es de mucha consolación de cómo es Dios. Ojalá ustedes lo puedan ver también. Es muy especial, a pesar de que el Señor aquí lo que está haciendo es abandonando el templo. Pero quiero que ustedes lo noten, porque si algo quiero que nos quede en el corazón de este estudio de hoy, es esta actitud de Dios en el momento de irse. Lo vamos a ver. Y entonces dice Ezequiel que vio, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza, Ezequiel 10:1, en la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. O sea, la visión de la gloria de Dios como la había visto frente al río Quebar. Él está describiendo la parte que estaba arriba de los querubines. Como les digo, para ver más detalles de eso, por favor vayan al estudio 1, 2 y 3, que dimos bastantes detalles de esto. Recordemos que el trono de Dios estaba sobre la bóveda, sobre las cabezas de los querubines. Ahí estaba el trono de Dios que vio Ezequiel allá en el río Quebar. ¿Sí? En este momento Dios no está en el trono, Dios está en el lugar santísimo, en su trono del templo de Jerusalén, pero está a punto de salir, para que ustedes se vayan preparando, que eso es lo que yo quiero que vean con mucho cuidado. Y dice que es resplandeciente como zafiro. Dice versículo 2, y habló al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Bueno, ¿se recuerdan de este varón? ¿Se recuerdan de los ángeles de la muerte que había mandado el Señor para ir a destruir todo Jerusalén? Y entre ellos iba el varón vestido de lino. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo este varón en el capítulo anterior? Él marcó de manera particular a ciertas personas. ¿Qué personas eran? Pero creo que son los que afligían su alma. Sí, exacto, pero hay dos palabras interesantes ahí, que estaban... A ver, ¿quién se recuerda? Los que gimen y claman por el pecado de Jerusalén. Noten de que este varón vestido de lino, y dice que en su cincho llevaba un cuerno de tinta, ahí un tintero dice ahí, a manera de escriba. Eso se dice en el capítulo anterior. Solo para recordarles la identidad de al que Dios le dice aquí, le habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Ahora, ¿se recuerdan que marcó a los que gimen y a los que claman? Gemir y clamar, para que fueran salvados de la destrucción que iba a haber sobre toda Jerusalén. Y noten que no está salvando, dice a los que estaban sin pecado, no dice. Tampoco dice a los que eran perfectos, no dice. Dice a los que gimen y claman. Porque los que gimen, hermanos, no están gimiendo solo por Jerusalén, sino están gimiendo por ellos. Se duelen del estado pecaminoso en el que viven incluso ellos, pero ellos sí se duelen.
y están clamando a Dios. Aquí este clamar es una palabra que implica, están pidiendo intercesión, que Dios les perdone sus pecados, no solo a ellos, sino a toda Jerusalén. ¿Cuántas veces oramos nosotros porque Dios le perdone pecados a otro? Generalmente, y más si es uno que, y miren, tristemente a veces es hasta los más cercanos a uno, y uno lo que quisiera es ver correr sangre, va, ese pecó, a ver cuándo sangra, pues, a ver cuándo Dios le cae con vara. Qué tristes somos nosotros a veces. Espero que nosotros aquí no, pero lo he oído mucho. ¿Cuántos cuando ven a alguien que está quebrantado por el pecado y es un creyente, gime y clama por ese? Miren que aquí a esos son los que el Señor marcó para que fueran preservados de la destrucción de Jerusalén. Y la orden fue, a ellos ni se les acerquen. Y esa era la característica de estos. No se sentían gente que fuera sin pecado. Era gente que entendía que cuando fallaban piden a Dios perdón. Tratan de cambiar y tratan de interceder por los demás. Por eso gimen y claman. Y dice claramente por los pecados, por la situación de Jerusalén y de los judíos. Pero aquí dice que le dijo a este varón vestido de lino, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Se recuerdan que los querubines de menor grado eran en forma de rueda y tenían muchos ojos a su alrededor y eran dos ruedas, una pequeña adentro de una más grande, y estas ruedas se movían al mismo tiempo que la gran Merkabá, o sea, el gran trono móvil de Dios. Y dice, y llena tus manos de carbones encendidos. ¿Para qué quiere estos carbones encendidos Dios? Que los agarre este varón de lino. Ahí dice, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ¿A vista de quién? De Ezequiel. Ezequiel vio. Ahora, ¿para qué vas a esparcir carbones encendidos alguien sobre toda la ciudad, hermanos? Para quemarla. Ahora, tenemos que entender porque es un poco diferente cuando Dios trae juicio y levanta fuego y cae fuego y azufre, a cuando agarra carbones encendidos. Porque los carbones encendidos, hermanos, nos recuerda el fuego santo de Jehová, que trae corrección, pero también trae purificación. Aparte es el fuego destructivo en donde Dios lo que quiere es arrasar con algo. Aquí Dios quiere corregir. Es cierto que también hay castigo, también hay dolor, va a haber muerte, pero Dios en su inmensa misericordia no quiere quedarse ahí con ver el sufrimiento humano, porque ese no es lo que Dios desea, hermanos. Lo que Dios quiere es que el humano cambie y el humano debe recibir las consecuencias de sus actos. Dice así, versículo 3, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Así que hagámonos una idea, hermanos. Bienvenidos a Marlon y a su distinguida esposa. Siéntense. De este lado hay una silla también, si no quieren sentarse en sillas duras. Muy bien, entonces, una nube cubre, hermanos, la presencia de Dios. Vean cómo Dios es muy cuidadoso de no dejarse ver, porque Dios no quiere dejarse ver por misericordia del hombre, hermanos. Eso hay que entenderlo. Algunos quieren decir, si Dios quisiera que creyéramos en Él, lo veríamos. Hermanos, usted mira, Dios se muere. Dios es tan santo, es tan grande, su presencia es tan poderosa que caeríamos muertos. Él no se deja ver por su gran presencia y su misericordia a nosotros, no al revés. Eso lo tenemos que entender. Dice el versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta a la casa, y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Miren, hermanos, aquí pareciera una contradicción esto. Oigan,
la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. O sea, él estaba ya en el último querubín, en el lugar santísimo, saliendo al umbral de la puerta. O sea, ¿cuál es el umbral de la puerta? Ya por salir de la puerta. Ya el Señor ya está saliendo. Ya está saliendo. Eso es lo que está haciendo Dios. Está abandonando el lugar. Pero noten cómo se quedó encima de la imagen esta del querubín. Se quedó un momento ahí y luego pasa al umbral de la puerta. Y dice, y la casa fue llena de la nube. Imagínense una nube ahí. Usted no puede ver nada, pero al mismo tiempo dice, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. O sea, imagínense ustedes como cuando el sol está brillando, pero hay una nube que lo tapa. Usted ve la luz que sale por los lados de la nube, pero la nube sigue tapando el sol, no lo puede ver. Y es que, hermanos, traté de componer esto de una manera que suene bien. Nada tan claro como que Dios es, y nada tan oscuro como lo que Dios es. Nada tan claro como que Dios es. Hermanos, que Dios es, que Dios existe, es claro. El que no lo quiere ver, no quiere. Como ese resplandor que está ahí, hermanos, de la gloria de Dios que está viendo ahí Ezequiel. Pero al mismo tiempo, nada tan oscuro como lo que Dios es. Es que entender la esencia de Dios, sí hay una nube que no nos permite entenderlo. Porque no podemos entender a Dios, no podemos. Dios es infinito, nosotros somos micras. No podemos entender a nuestro Dios. Pero qué bonito ejemplo es esto, hermanos, porque la luz resplandece, pero hay una nube. Y ahí estaba Dios, dice, versículo 5. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. En otros lugares, cuando Dios habla, dice que es como estruendo de muchas aguas. Yo no sé si ustedes han estado enfrente de una catarata muy grande, uno no puede ni hablar ahí. El sonido de que cae agua es ensordecedor. Es majestuoso también, hasta algo de miedo, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cuándo se inunda aquí más y nos ahogamos? Yo que soy tan miedoso del agua, pero así es terrible. Con mi esposa fuimos a las cataratas de Niágara. Bueno, ustedes también fueron, pero no sé si te acordás que estabas chiquito. Ahí cerquita no se puede oír uno al otro, tiene que acercarse bastante a hablar. ¿Qué? ¿Qué? Y peor uno que medio sordo. Pero el sonido es tan fuerte. Y ese era el sonido de las alas de los querubines. ¿Por qué creen ustedes que los querubines están moviendo sus alas? Porque van a alzar el vuelo, van a salir de ahí. Pero sigue Jehová en el umbral de la puerta. Sigue en el umbral de la puerta, ahí sigue Dios. Dice el 6. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Vean a este hombre vestido de lino que ya vimos su posible identidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan a quién nos parece que es este hombre? El Señor Jesús preencarnado, o sea, el verbo preencarnado. Por su vestuario de sumo sacerdote, vestido de lino como los sacerdotes, pero con el tintero de escriba al tipo profeta y intercediendo por la salvación de muchos en Jerusalén. Eso es cabal el ministerio de nuestro Señor. Entonces, así dice, entró y se paró entre las ruedas. Entonces, Ezequiel nos sigue recordando que este varón vestido de lino es el que agarró también el fuego debajo de las ruedas de los querubines. Ahora, hermanos, tengamos presente de que este fuego, aunque es un fuego especial porque es algo que viene de la misma presencia de Dios, sí también va a causar destrucción. Y viene de Dios mismo. Dice el 7. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos.
y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Entonces no fue la mano directa del hombre vestido de lino, sino la mano de un querubín el que agarró y lo puso en la mano del hombre vestido de lino, el fuego. Vean cómo, hermanos, tenemos que tener claro que todo esto Dios lo puede hacer, hermanos. Dios dice que caiga fuego. Pero Dios se honra y le place usar a sus criaturas en todos sus propósitos. Por eso, hermanos, Dios no se va a limitar en hacer su voluntad y en hacer sus planes, pero qué bendición que nosotros podamos hacerlo. Qué bendición, qué privilegio para estos querubines tomar parte en el servicio de Dios. Acuérdense que estos son seres angelicales especializados en guardar la gloria de Dios. Están protegiendo la santidad de Dios. Dice el 8, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. 9, y miré y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. 10, y en cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra, lo que les dije al inicio. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. 12. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor de sus 4 ruedas. 13. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y voy a hacer una pausa aquí porque aquí está la primera excepción a lo que vimos ya en el capítulo 1. No vamos a ver con detalle cada parte de estos querubines de mayor jerarquía, las ruedas que son los de menor jerarquía. Los que tienen las 4 caras no son las ruedas, sino los querubines que están encima de las ruedas. Se recuerda que ellos tenían pies que eran rectos y no tenían rodillas. Y sus patas o sus pies eran como de buey. ¿Se recuerdan ese estudio? Lo pueden ir a ver ustedes en estudio 1, 2 y 3. Explicamos con bastante detalle. Los que nos ven en Facebook Live les invitamos a que vean los estudios 1, 2 y 3 para recordar detalles de los querubines, porque esto sería muy largo. Nos llevó 3 estudios ver esos detalles cuando lo vimos. Entonces, les pido que por favor vayan allá. Yo sé que ustedes lo recuerdan. Pero aquí está la primera excepción que sí quiero que veamos. Se recuerdan que los querubines tenían 4 caras. Cara de león, cara de hombre, cara de buey y cara de águila. Pero aquí hay una diferencia. Notemos les voy a leer el 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. ¿Cuándo vimos que fuera de querubín? Y este querubín esta cara está reemplazando a la cara de ¿quién? Al de buey. Al de buey. Está reemplazando al que tenía cara de buey. O sea, la cara de buey, porque es una sola persona que tiene 4 caras, o sea, un 4 querubín. Capítulo 14, versículo 14. ¿Querías decir algo? No. Entonces, ¿qué hay con esto, hermanos? ¿Se recuerdan de que hablamos de que los querubines aquí están representando también 4 grupos poderosos en la creación de Dios en la tierra? La majestad del león como figura dominante y que representa la realeza, y el rey de las bestias. La inteligencia del hombre, que eso es lo que hace que el hombre sobresalga de todas las demás criaturas.
su inteligencia, su capacidad de pensar y de manipular cosas, exactamente. También vimos la cara de buey, que también representa a los animales que están destinados al servicio del hombre. Porque del ganado vacuno, hermanos, recibimos tanto, hermanos. Recibimos cuero, recibimos carne, recibimos leche, recibimos fuerza para arar la tierra, recibimos negocio porque usted crece y lo vende. Miren, hermanos, de los animales, la vaca y el toro son de los animales que más bendición le dan a la humanidad. Son unos animales especiales. El cuero para los zapatos, para en aquel entonces, para la ropa, era sí, ropa para las vacas también, ¿verdad? No, para tener más vacas. Para tener más vacas, para que se multipliquen, exacto. Ahora, aquí hay un cambio, hermanos, y quiero decirles que investigué bastante las posibilidades de por qué aquí hay un cambio. ¿Por qué el buey ya no está y está el querubín? Bueno, hay muchas interpretaciones. La interpretación más común dentro de la tradición rabínica, hermanos, es de que el mismo Ezequiel le pidió a Dios que por favor quitara la imagen del becerro o del buey, porque le recordaba al becerro que los israelitas adoraron allá en el desierto. Y dice que Dios, en compasión de Ezequiel, puso la cara de querubín en lugar de la cara del buey, para que Ezequiel no se sintiera triste de estar viendo la representación de un ídolo que tuvo Israel. Por cierto, el buey o el toro resultó también ser una imagen digna de adoración dentro de los israelitas en las 10 tribus del norte. Estos adoraban becerros, diferentes becerros. Y una de las razones, hermanos, es porque Israel, las 10 tribus esperaban que su Mesías viniera de la tribu de Efraín, que es una de los descendientes de José. Y la representación de José, hermanos, el animal que representa a José, el papá de Efraín, es el toro. Tanto el toro doméstico como el toro salvaje. Muy importante en la simbología hebrea entender quién es el toro y el toro salvaje. Pero no es el tema de hoy, sería otro tema muy profundo verlo, pero sí para que ustedes lo sepan. Por eso no es casualidad que ellos pusieron un becerro, un toro, o del ganado vacuno, porque para ellos de José venía el Mesías, sobre todo para las 10 tribus del norte que se pelearon con Judá. ¿Cuál es el animal que representa a Judá? El león, exactamente. Entonces, tenemos que tener presente la simbología hebrea para entenderlo. Entonces, esa es una de las posibles interpretaciones. La otra, hermanos, también es hebrea, es de que nos está dejando acá una luz para entender la identidad, hermanos, del hombre vestido de lino. Y él es la razón por la cual la cara de buey ya no está, sino lo que está es un querubín. Porque este hombre vestido de lino simboliza o representa o es el Mesías, que para el pueblo judío el primer Mesías iba a ser descendiente de José, o sea, del toro vacuno, del ganado vacuno. Esa es otra interpretación. Otros piensan, hermanos, que realmente la cara del querubín es una cara de buey. La cara del querubín es cara de buey. La cara del querubín tiene forma de cara de buey. Y por eso en un lado le llaman buey, en aquí le llaman cara de querubín, pero que la cara de querubín es una cara de buey. ¿Entiende? Y por eso le llaman indistintamente, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno piensa en querubín, se imaginan aquellos muñequitos cachetoncitos rosaditos que tienen alitas y los ponen de adorno. Y como los cupidos, exactamente. Y ustedes aquí ya vieron que el querubín es una rueda aquí, con muchos ojos y nada que ver con lo que pinta los humanos, ¿verdad? No.
o Miguel Ángel, ¿verdad? Caritas de niños volando. No representa para nada los querubines acá. Es más, aquí Ezequiel, que ya nos está escribiendo posterior a haber recibido la revelación, ya nos está diciendo que son querubines. Pero aquí va a estar el momento en el que él se da cuenta que son querubines. Hasta este momento él no se ha dado cuenta. Como posiblemente escribió después de haber visto todo esto, él ya lo menciona. Pero nótenlo acá. Dice el 15, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y aquí él nos confirma, por aquello que ustedes dijeran, no, este es otro. No, el mismo Ezequiel nos dice, miren, es el mismo que vimos en el capítulo 1. Y que después él vio y salió a ver al campo. Se recuerdan que también vio en el campo esta imagen. 16. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. O sea, las ruedas eran levantadas también con la fuerza de las alas de los querubines mayores. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Tal y como lo describimos en el capítulo 1. Así también con esas palabras lo dice Ezequiel allá. 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Miren todo el tiempo que pasó describiendo Ezequiel, y hasta ahorita la gloria de Jehová salió del umbral y se puso ya encima de los querubines, en aquella bóveda que estaba arriba de la cabeza de los querubines grandes, los de 4 caras. Y yo les digo, tanta pausa, ¿qué pasa ahí? El Señor, uno se imagina, el Señor abandona, se va. No, hay un montón de cosas acá, dice el 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Y ahora dónde está Jehová? Se fue un poquito más, pero él no quiere. Pero todavía, exactamente, todavía está ahí en el atrio, mire. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. O sea, él salió del lugar santísimo, se puso en los querubines que están ahí dibujados sobre, que están hechos de escultura ahí sobre el lugar santísimo en el arca del pacto, gracias. Y en el último, el que da más cercano a la puerta, ahí estaba parado Dios. Luego se va al umbral de la puerta y ahí espera. Y ahorita sale de ahí y se va a parar a la puerta oriental del templo, todavía ahí parado. Esa ya es la mera puerta de la entrada. Esa ya es la mera puerta de la entrada del atrio, o sea, fuera del lugar santo y santísimo, pero todavía dentro del templo. Ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza. No quiere abandonar a su pueblo. Amén. Y dice, estos eran, versículo 20, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Oigan, ¿en qué momento se entera Ezequiel de que esos eran querubines? Hasta aquí. Él ya nos viene diciendo, acuérdense hermanos, de que él no es que está ahí apuntando cada cosa que ve, ahora el querubín, no. El Señor lo llevó en visiones y él ya escribió, por eso él ya le llama querubines desde antes en el pasaje, y los querubines y de en medio de los querubines, porque él ya pasó la experiencia, pero en el mismo relato él le está mencionando el momento exacto en el que él se dio cuenta que esos eran querubines, o sea, seres angelicales de alto rango que Dios les da el privilegio de guardar su santidad. Entonces, 21.
Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era de rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y les digo que esta afirmación es la que hace pensar que la cara de querubín es una cara de buey. O sea, si uno ve un buey, posiblemente a eso se parece la cara de un querubín. Porque aquí dice, estos son los rostros los mismos que vi allá en el río Quebar. Y no son los mismos porque hay un cambio entre el querubín, la cara de querubín a la cara de buey. Pero, hermanos, podemos pensar que también él se refiere a que en general es lo mismo. Él mismo describió la diferencia. No estamos seguros por qué cambió de buey a... Todo lo que le dije son posibles interpretaciones. Así. Ahora, aquí, hermanos, toda esta descripción para que Israel se dé cuenta cómo le costó a Dios salir de su templo. ¿Cómo le costó a Dios salir de su templo? Él ya sabía que iba a salir, ya lo había decidido. ¿Cómo le costó? Y el hermano pastor lo vio de inmediato. Él rápido dijo, ahí está la enseñanza, esa es, hermanos, la aplicación principal que Ezequiel nos trae a nosotros, no yo. Ezequiel nos está mostrando. ¿No les ha pasado a ustedes de que a veces va uno a visitar a personas con las que uno no quiere irse? Tiene que irse pero ahí, tomaste tu café y se sienta uno y platica. De repente nos vemos pues y sale uno a la puerta y ahí otra vez se pone a platicar. Vos si te acordás, sí, no sé qué. Y cuando siente ya pasó otra media hora ahí en la puerta. Y en eso sale uno donde está estacionado el carro y todavía se va uno ahí. Y se sube al carro. Y a veces va en el carro y todavía uno agarra la puerta y va uno diciendo, miren hermanos, así está el Señor aquí. No quería dejar su lugar santísimo, su lugar santo. Pero también es tiempo para que Israel cambie. De hecho, todo esto está pasando y todavía no ha llegado la destrucción a Israel. Ya está por llegar. Esto es futuro, pero ya está por llegar. Miren, hermanos, todo esto está pasando, dando tiempo para ver si estos a los que le está hablando Ezequiel allá en Quebar dicen, sí, oremos, cambiemos, hagamos algo, que el Señor vea que estamos arrepentidos, y vayamos, y tal vez los de Jerusalén todavía, tal vez Sedequías todavía, el rey que dejó puesto ahí, Nabucodonosor, todavía recapacita y se vuelve al Dios de Israel. Dice que Sedequías torturó a Jeremías, hermanos, lo torturó horrible. Jeremías, el profeta que Dios dejó allá en Jerusalén. Porque Ezequiel es el profeta que Dios mandó a los exiliados allá en Babilonia, en Caldea. Pero a Jeremías lo dejó ahí, hermanos. Y a Jeremías Sedequías lo torturó, hermanos. Lo dejó comiendo solo pan seco y agua. En una cisterna. Y un hipócrita, porque a ver qué dice Jehová. No, y hasta llegaron unos ancianos a hablarle a Jeremías. No, dinos qué quiere Jehová, lo vamos a hacer. Y Jeremías dice, muy bien, cambien, arrepiéntanse y no pidan ayuda a Egipto. Y se enojan. ¿Cómo que no? Y se fueron a pedir ayuda a Egipto. Y Egipto fue el que los traicionó a la mera hora. Y Sedequías, hermanos, torturó. Sedequías era un hombre perverso. Él cometió incesto con su mamá, con sus hermanastras. Era un hombre perverso. Dios no le trajo este castigo a pobres indefensos inocentes. Estos habían llegado a la corrupción peor de toda. Incesto con su propia madre. Si ustedes ven con detenimiento cómo le fue a Sedequías, y todavía arrogante se rebela contra el pacto que hizo Nabucodonosor. Fíjense que Nabucodonosor, en medio de que invasor y todo, tres viajes le tomó conquistar Jerusalén. Y no porque no pudiera. Misericordia a Israel. A ningún otro país le hizo así Nabucodonosor. Llegaba, invadía y presos todos.
Con Jerusalén no fue así. Con Judá llegó y les pidió tributo y se llevó a los primeros cautivos, en donde iba Daniel, el profeta Daniel. En la segunda invasión se rebeló, quitó al rey, puso a Sedequías y le juramentó a Sedequías que le fuera leal, y ahí se llevó otros cautivos. Ahí va Ezequiel, se fue cautivo en el segundo grupo. A estos que los fue a llevar ahí al pueblo que se llama Tel Aviv, a las orillas del río Quebar. Tel Aviv, el mero Tel Aviv no está donde está hoy, está allá en Quebar. Y la tercera, hermanos, la tercera, Sedequías no solo Nabucodonosor le tuvo compasión, le confió quedarse, lo traiciona, hermanos. Nabucodonosor llegó a barrer la ciudad. Y ahí sí saquearon el templo, saquearon todo. Quemaron la ciudad, hermanos. Quemaron la ciudad. La sitiaron y como Ezequiel mismo profetizó, iban a morir de hambre, de pestilencia y algunos afuera peleando. Pero, hermanos, Dios es así todavía. Cuando nosotros nos portamos mal, Dios no está pronto a destruirnos. Él quiere que usted recapacite. Primero le manda una prueba, algo que a usted le despierte, alguna enfermedad, algo que le diga, mira, te vas a morir. Hace cuentas conmigo, hombre. ¿Crees que te vas a quedar aquí toda la vida? Vas a morir un día. Arréglate, hombre. Yo te amo, yo quiero que estés conmigo en la eternidad. Cambia, búscame. Y ahí se queda en el umbral. Es tan grande el amor que Él tiene para sus hijos, Dios. Y su misericordia. Y su gran misericordia. Y no quieren, y estos más se corrompen, más torturaron a sus enviados que Dios le mandó amorosamente, hermanos. Más los maltrataron. ¿Cómo va a responder Dios ante estas injusticias? Dios no es injusto, hermanos. Y miren qué cosa. A mí me enterneció profundamente ver esto, verlo así de detallado. Dios no dijo, esto me voy. No. Y recuérdense, hermanos, que Dios puso su presencia, Shekinah, dicen los hebreos, de una manera especial en el templo. Pero no es de que nuestro Dios no esté aquí ahorita y esté en todas partes. Pero su manera especial, hermanos, la puso en Jerusalén y en el templo. Y en ese momento el Señor salió. Y se fue en la Merkabá, o sea, en este trono móvil, y apareció allá en el río Quebar, todavía pastoreando a su pueblo rebelde, malcriado, que no quiere nada de él. Y allá los está consolando, levantando profetas que le hablen y preparándolos porque en poco tiempo los va a regresar. Y ya vamos a llegar, hermanos, al momento del libro de Ezequiel, en donde nos toca ver la restauración futura de Israel, que ya nos está a nosotros tocando ver. Esta empezó, hermanos, el 14 de mayo de 1948, empezó la restauración futura, que aquí la va a profetizar Ezequiel y nosotros nos tocó vivirla. Bueno, nosotros no somos del 48, ¿verdad? Pero esta es la época. Estamos viendo a Israel florecer y estamos viendo también renacer el odio que también Ezequiel está diciendo, hermanos, que va a renacer ese odio en contra de Israel y ellos van a pedir auxilio al borde de desaparecer, porque a pesar de todo, 2/3 partes de judíos van a morir. Y el Señor viene a rescatar, y solo será 1/3 parte de Israel los que van a ser salvos. Entonces, bueno, gracias a Dios, hermanos, por nuestro Dios tan misericordioso, que a nosotros nos trata de una manera todavía mucho más especial que al mismo Israel, porque a nosotros nos dio a su mismo Hijo. ¿Qué más puede darnos Dios que a su Hijo, hermanos? Y por eso, a todos los que nos ven en las redes sociales, o si aquí nos ve alguien que todavía no tiene a Jesús como su Salvador, les imploramos, crean en Jesús como su Salvador. Crean en Jesús como su Salvador. Es tan fácil que es tan difícil para el humano hacerlo.
Dios es tan amoroso y misericordioso que el hombre no lo cree. Ah, no, yo tengo que hacer. No puede hacer nada. Pero yo no soy tan malo. Usted es tan malo como el más malo de todos. Pecado es pecado. Y la puerta está abierta al peor como al no tan peor. Pero todos estamos desechados de la gloria de Dios. Y a todos nos abre la puerta al que cree en su Hijo como Salvador. Esa es la salvación. La vida eterna nos la da al creer en Jesús. El discipulado es otra cosa. El discipulado es difícil, la vida cristiana es difícil. Y entonces, ¿para qué si ya me salvé? Bueno, ¿usted quiere vivir mal aquí? ¿Usted quiere sufrir aquí en la tierra? ¿O usted quiere que le vaya bien incluso aquí en la tierra? Ahí sí depende de cómo usted se porta. Y su posición en el reino eterno, hermanos, también depende de cómo se porta aquí. No es que no importa cómo se porta, pero la salvación sí no puede usted hacer nada. Eso o la recibe de regalo o no la recibe, porque esa no la puede obrar usted. Gracias a Dios, Cristo la obró por nosotros. Así que, gracias hermanos por estar acá. Vamos a dar los saludos a algunos hermanos que nos dejaron acá. Algunos saludos. Gracias a nuestra hermana Aura López. Gracias Aura por tus saludos. Bendiciones para ti también. Laura García, muchas gracias Lolo, como te decimos de cariño. Esperamos que el Señor te bendiga grandemente, Laurita. Espero poder verte pronto. También a Lisette García, mi querida amiga Lisette García, aquí desde la tierra que te vio nacer en el Quiché. Que Dios te bendiga. También saludos a hermano Greg Stewart. Dios te bendiga, hermano Greg. Qué gusto verle conectado, hermano. Nos emociona y alegra mucho verle acá en este grupo. Que el Señor le bendiga. También saludos a Sebastián Terraza. Sebastián Terraza, Dios te bendiga, hermano Sebastián. También a Mercedes Herrera Castillo. Gracias, tía Mercedes. Y a mi señora madre Loli Ruth Herrera también, gracias por estar sintonizando. Esperamos de que estos estudios sean de ánimo para ustedes, que quieran conocer más de nuestro Dios. Les animamos a seguirlo acá en YouTube. También lo vamos a publicar muchas gracias, en Facebook, en YouTube, Casa San Pablo. Se llama nuestra página, ahí tenemos en orden, están fáciles de acceder, lo pueden compartir si usted considera que a alguien podría serle de bendición. Así que les esperamos para el estudio del capítulo 11 el próximo martes. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.